Estar desarrollando un poquito más este tema que nos interesa y mucho. En el bloque anterior te habíamos anticipado que íbamos a hablar de economía, pero no nosotros sobre todo, sino vamos a tratar de comunicarnos con un especialista. Y el que está del otro lado es Pablo Chena. Él es licenciado en economía, tiene un magíster en dirección de empresas, doctor en economía, doctor en ciencias sociales y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de La Plata y de Lomas de Zamora. Le damos la bienvenida, le agradecemos por la comunicación, gracias por estar en Mañana es Mejor. Pablo, Nicolás Gómez es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. El gusto es nuestro, Pablo, el gusto es nuestro y bueno, queríamos hablar un poco de economía y consultarle a usted y apelar a su experiencia y sus conocimientos de este tema que es trascendental hoy en día en el país y en los últimos años, claro está. ¿Cómo está la economía hoy de nuestro país? ¿Cómo está? Perdóname, pues se corta un poquito. ¿Cómo está la economía hoy en nuestro país, Pablo? Bueno, hoy estamos en una situación, como todos sabemos, o sea, un crecimiento que se ha desacelerado y estamos estancados, pero estancados en una situación para sacarle dramatismo, digamos. Hemos dejado de crecer, pero estamos con una economía con un tamaño interesante, digamos, relativamente grande, un 80% más grande de lo que era hace 10 años. Con lo cual tenemos el problema de que ya no tenemos la dinamización del crecimiento que teníamos hace unos años, pero también tenemos una economía que produce un 80% más que hace 10 años, con niveles de empleo aceptables en términos de tasa de desempleo, digamos, menor al 8%, y niveles de inflación, que bueno, es lo que hay que intentar que no se dispare, digamos, o sea, básicamente impulsada por el tipo de cambio. Si cada fogonazo al tipo de cambio, cada incremento del tipo de cambio repercute en el proceso inflacionario y bueno, eso deteriora el poder adquisitivo de quienes ganamos en pesos, eso frena el consumo y ha llevado al consumo hoy a un amesetamiento que se traduce en el resto de la economía, el amesetamiento de toda la actividad económica. Sí, Pablo, ¿hoy estamos en default? No estamos, digamos, el default en sí son dos condiciones. Una es o no tener voluntad de pago, si tengo capacidad pero no quiero pagar por algún motivo, o no tener capacidad de pago. Cuando hay una obstrucción de un tercero al pago que excede, digamos, la capacidad del deudor de evitarlo, que es lo que nos está pasando ahora, lo que estamos en una situación de, bueno, un poco lo que señalaba el presidente, obstrucción a un pago que, bueno, puede ser resuelto con las leyes de pago soberano que están planteándose acá. El default es cuando uno no tiene posibilidad de cobrar, el acreedor no tiene posibilidad de cobrar. Hoy estamos en una situación en la cual, si resolvemos la obstrucción, el acreedor cobraría sin problema, la Argentina tiene capacidad y voluntad para pagarle, y eso es lo que se refleja un poco en el precio de los activos financieros, son precios de default. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Manuel Astis le habla. Quisiera consultarle sobre un tema que recién tocó, pero que le importa mucho al bolsillo de la gente, que es la inflación. Según los datos, ya que usted es un profesional de esta materia, ¿cuál es la inflación que tiene hoy Argentina? Porque estamos en una inflación donde escuchamos la que dice el INDEC, donde supuestamente no es muy creíble, y hay otra que dice el Congreso o la oposición, donde completamente los números son distintos. ¿Cuáles son los datos que maneja usted? La inflación ronda, a mi entender, el 30%. O sea, es una inflación entre 30, 32, por ahí, son los números que tenemos. Que fundamentalmente, si uno pregunta de qué depende, o sea, cómo va a terminar el proceso inflacionario de este año, depende de la evolución cambiaria. O sea, hay una realidad que es que el mercado de cambio paralelo impone muchos precios, pese a ser ilegal, o sea, no estar validado por el gobierno o por el Estado, impone ciertos precios en la economía que se basan en ese dólar, y cuando ese dólar sube, mueve los precios. Entonces, quizá antes de este último incremento del precio del dólar ilegal, la inflación se estaba controlando, yo creo, por debajo del 30, pero bueno, este último salto a 14 empuja precios de propiedades, empuja
falta algunos insumos que por algún motivo especulativo o porque no operan en el mercado formal se terminan transando al dólar ilegal. Eso se traslada en costos a las empresas y a los comerciantes, y eso se traslada a los precios. Y bueno, estamos en eso, estamos empujados, digamos, a una inflación cambiaria. Lo que pasa es que es muy difícil pronosticarla porque tendría que pronosticar el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial es pronosticable y está controlado, pero no el tipo de cambio ilegal, pues justamente al no intervenir el Banco Central, porque es ilegal, puede tomar valores de libre mercado muy influenciado por las expectativas. Tal cual. Y usted tiene más o menos... negativa salta y cuando la cosa se tranquiliza baja. O sea, es muy errático, pero lamentablemente como el Banco Central no puede intervenir para calmarlo, afecta algunos precios, y bueno, lo que le decía recién, esos precios afectan costos y bueno, y eso empuja un poco a nivel de precios. Claro, ¿y desde cuándo Argentina viene teniendo una inflación de 2 dígitos? ¿Desde cuándo? Sí, ¿desde qué año más o menos? Si tienen los datos. Y 2007, bueno. Y esto es... En realidad va... O sea, la inflación ha tenido varias causas. Uno dice, es verdad que la inflación es como la fiebre, lo que pasa es que no es una enfermedad, es un problema redistributivo fuerte, claro, pero tiene varias causas, es un síntoma de varias causas. Yo creo que tuvo un primer, digamos, el inicio del proceso inflacionario en Argentina, todos sabemos que fue producto de devaluación en 2002. Después esa devaluación generó una fuerte concentración del ingreso, porque la devaluación con altos niveles de desempleo y precarización laboral, como fue la del 2002, no permitió la recuperación de los ingresos fijos en pesos al ritmo de la devaluación. Y, por supuesto, el incremento de precios. Eso llevó a una fuerte concentración del ingreso, una redistribución regresiva del ingreso. Se concentró en los ricos, por decirlo de alguna manera, en aquellos que podían protegerse de la inflación y que tenían activos en dólares y aprovecharon la devaluación, tanto acá como en el exterior. Y después lo que hubo fue la misma recomposición del empleo, fue generando condiciones en el mercado de trabajo que permitió a los trabajadores volver a pelear por un mejor salario. Como ya había un nivel de concentración importante en la economía, eso fue trasladándose a precios. Eso fue hasta la crisis del 2008. En el 2008 la misma fuga de capitales, producto de la crisis y producto de la especulación con una nueva devaluación, empezó a mover el tipo de cambio lentamente. Después apareció el tipo de cambio ilegal y eso ha sido para mí los motores de la inflación actual. Es decir, ha ido mutando, las causas del proceso inflacionario han ido mutando en el tiempo. Estamos charlando con Pablo Chena, licenciado en Economía, doctor en Economía entre tantos títulos, y apelamos a su experiencia y le agradecemos por esta comunicación y consultarle acerca de esta ley de pago soberano de deuda y los de defensa consumidor. Recordemos que en el día de hoy el Senado va a debatir este proyecto de ley de pago soberano y consultarte, Pablo, de qué se trata concretamente aquel que no está interiorizado, instruido en este tema. ¿De qué se trata la ley de pago soberano? La ley de pago soberano es justamente lo que veníamos hablando recién, el ejercicio de la soberanía para evitar la obstrucción que hoy tenemos en la justicia de Estados Unidos para poder pagar nuestros bonos, los bonos que debemos. Básicamente el litigio en Estados Unidos surge a partir de que Grecia interpreta que la Argentina estaba con el no ingreso, digamos, con holdout, la parte que no ingresó al canje que hizo dicho juicio, que es una parte de esos holdouts, los famosos fondos buitres. Ellos alegan que Argentina viola la cláusula del par paso, que sería como el trato igualitario. Se sienten discriminados porque Argentina no les paga. Argentina ofrece decir, bueno, te pagaríamos si vos aceptaras lo que han aceptado el 93% restante, y obviamente no quieren, por eso fueron a juicio, y ellos dicen que bueno, que como los otros acreedores de Argentina voluntariamente aceptaron el canje y están cobrando, el par y paso sería cobrar, es decir, que voluntariamente cada uno cobre lo que le corresponde. Ellos voluntariamente aceptaron el canje y voluntariamente cobran, los fondos buitres
aceptarían voluntariamente únicamente el 100%. Entonces el trato igualitario sería cobro para todos en función de lo que cada uno estuvo en condiciones de aceptar. Claro. Y esa es que en realidad los fondos buitres asumieron el riesgo de hacer juicio, etcétera, y los que entraron al canje quisieron evitar ese juicio, y por eso sería igualitario que a los fondos buitres se les pague el 100% y a quienes entraron al canje el 60%. Claro, o sea, quienes entraron... Esa interpretación estrambótica del pari passu es lo que Argentina no acuerda, digamos, porque lo que todos esperábamos es que se interprete el pari passu de la manera que se debería interpretar, que es que todos tienen que cobrar lo mismo. Entonces, el litigio que es no es sobre el default, por eso también es importante, es una cláusula, el pari passu, lo que se está discutiendo, no se está discutiendo el default de la Argentina, ni es un juicio por default, es un juicio simplemente por la interpretación de una cláusula, que cumplir la parte de la Argentina, incluso, aunque tuviéramos, digamos, aunque estemos dispuestos a pagar la extorsión, implicaría que se dispara la famosa cláusula Rufo, esta que lo que hace es una cláusula que tienen todos los bonos normal de reestructuración de deuda soberana, que dicen, bueno, aquellos que aceptan el canje, si el día de mañana el gobierno ofrece algo mejor, tienen la posibilidad de elegir tomar estas nuevas condiciones mejores que las que yo doy ahora, de una forma de garantizar de que entren al canje, como diciéndole, bueno, si yo el día de mañana abro el canje y ofrezco mejores condiciones, vos podrías aceptarlo. Si Argentina acepta lo que dicen los fondos buitres, estaría ofertando mejores condiciones a los buitres y al resto, todo el 92% que ingresó al canje, con lo cual dispararía esa cláusula porque todos los que entraban al canje dirían, bueno, yo también quiero cobrar el 100%, y eso llevaría a nivel de endeudamiento de la Argentina a alrededor de 200.000 millones de dólares por encima de lo que está. Si duplicaría la deuda externa argentina, triplicaría, porque la deuda externa está en 100 y pico mil millones, y bueno, nos llevaría, ahí sí nos llevaría al default. O sea, la verdad es que todo está armado para que si uno cumple va al default, porque se vuelve impagable la deuda. Volveríamos al escenario de deuda impagable y de default real, que es la imposibilidad fáctica de pagar la deuda, que fue lo que nos pasó en el 2001. En función de eso, la Argentina lo que dice, bueno, atento, que no podemos, ya tenemos todo vencimiento el 30 de septiembre y nuestra voluntad es pagar, no podríamos quedar de nuevo con fondos bloqueados en Estados Unidos. Proponemos que los acreedores que realmente... A ver, lo perdimos, no tenemos la comunicación entonces con Pablo Chena, él es licenciado en Economía, tiene un doctorado en Economía, entre tantos títulos, está en línea, vamos a retomar la comunicación en una charla interesante sobre los fondos buitres. A ver, lo saludamos, retomamos la comunicación con Pablo Chena. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí. Ahí está. Pablo, una consulta, o sea, recién nombrabas que hay un 92% que entró al canje, que aceptó la propuesta de Argentina, y hay un 8% que no. Ese 8%, ¿estás al tanto de cuándo adquirieron los bonos, sobre los bonos del Estado argentino que hoy están yendo a la justicia para que puedan cobrarlos? Y lo que pasa es que, digamos, dentro de ese 8%, los que hicieron juicio a la Argentina es un 1%, que son los fondos buitres. Claro. Los fondos buitres lo compraron en el mercado secundario, ¿sí? Donde cotizan los bonos en default, que en ese momento, como estaban en default, Argentina no los estaba pagando, y aparte no habían entrado al canje, estaban en valores que eran, no sé, del 15% de su valor nominal. O sea, básicamente, ¿qué hicieron los fondos buitres? Compraron bonos que valen de valor nominal 100, lo compraron a 15 y ahora quieren cobrar 100. Esa es la famosa tasa de 1.600% que habla la presidenta. Pablo, sí. Consultarle precisamente, para ir terminando, acerca de los fondos buitres, bueno, que China afirme que el litigio con fondos buitres no afectase su asociación estratégica con Argentina. ¿Qué influencia directa tiene con nuestro país y esta relación que tenemos con China, con el país oriental? No, yo creo que los fondos buitres no
De hecho, China estaría dispuesta, o sea, negoció un swap, un acuerdo de swap de monedas, es decir, un intercambio de monedas con Argentina, que fueron 11.000 millones de dólares. Yo creo que es lo que se va a hacer ahora. O sea, el problema con los fondos buitres, más que la relación con China, es la relación con el mercado financiero internacional, o sea, la posibilidad de acceder a nueva deuda, que bueno, como todos sabemos, tiene su riesgo. Las veces que Argentina accedió de manera irrestricta al mercado financiero, no fue mal. O sea, lo pasamos, ¿se acuerdan? Con los petrodólares y la tablita a partir de Oz, y después lo que vamos a pasar con Menem, el endeudamiento barato, que después se vuelve impagable. Exactamente. O sea que no, tampoco hay que creer que la llave a los mercados financieros son la llave a la felicidad, digamos. La experiencia argentina ha mostrado que cada vez que accedimos de manera fácil a los mercados financieros, porque el problema es que uno accede a los mercados financieros, pero después tiene que pagar con exportación, o sea, tiene que pagar con dólares que tiene que generar genuinamente. Entonces, si uno se endeuda en dólares, pero no genera mercados de exportación acorde al nivel de endeudamiento que tiene, entra en una inconsistencia que es que no puede pagar la deuda porque no genera los dólares para pagarla. Entonces tiene que refinanciarla. Y a medida que la va refinanciando con tasas de interés cada vez más altas, y eso es lo que se llama la trampa de la deuda, una trampa en la que no puede salir porque no la puede pagar y está obligado a refinanciarla a tasas cada vez mayor. Y eso vuelve impagable la deuda a mediano plazo, que es lo que nos sucedió en el 80, o sea, comienzo de los 80. Recuerden que al comienzo de los 80 Caballo estatiza toda la deuda privada más la deuda que se había generado el Estado durante la tablita financiando el dólar barato. Sí. Algo que pasó después de nuevo con Menem, que reconoce, digamos, toda la deuda con el plan Brady y aparte se endeuda para mantener el 1-1, el dólar barato, ficticiamente digo porque no habían exportaciones que no podíamos generar exportaciones para pagar la deuda que estábamos generando para tener el 1-1. Pablo, como para cerrar, tener en cuenta lo más importante siempre es lo comercial, que es lo que cuesta, el abrir el mercado para vender productos, etcétera. Eso es la generación genuina de dólares. Traer dólares por vía de la deuda es pan para hoy y hambre para mañana. Tal cual. Pablo, agradecerte por esta comunicación, un placer dialogar contigo y gracias por hacer mejor nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran, a disposición. Bárbaro, gracias por la comunicación. La palabra de Pablo Chena. Él es licenciado en Economía, tiene un magíster en Dirección de Empresas, doctor en Economía, doctor en Ciencias Sociales, profesor en las Universidades Nacionales de La Plata y de Lomas de Zamora. Hablamos un poco de todo, de la situación económica del país, también del Senado, que va a debatir en el día de hoy el proyecto de la Ley de Pagos Soberano de Deuda y los de defensa al consumidor. Recordemos que el debate va a ser hoy en el recinto el proyecto sobre la deuda y 3 iniciativas que reforman la ley de abastecimiento, crean el observatorio de precios y un nuevo fuero en la Justicia Nacional para la Defensa del Consumidor. También hablamos de los fondos buitres y la relación que tiene China con nosotros, es decir, China afirmó, recordemos, como una de las preguntas que le realizamos, que el litigio con fondos buitres no afectará su asociación estratégica con Argentina. Dio su parecer, dio su opinión acerca de la situación económica de nuestro país. Bueno, muy completito, Manuel. Sí, es una opinión más y muy importante porque realmente podemos